Bienvenidos una vez más, querida familia de K-Pop. Es un placer inmenso tenerlos aquí, en vuestro rincón favorito donde la pasión por las celebridades turcas se encuentra con la veracidad y el detalle que solo nosotros podemos ofrecerles. Hoy, el aire se siente diferente. Hay una electricidad especial que nos llega directamente desde los lujosos rascacielos de los Emiratos Árabes. Prepárense, acomódense y asegúrense de tener su café o té listo, porque la historia que vamos a desgranar hoy no es una simple noticia, es una crónica de amor, éxito y revelaciones que cambiarán el rumbo de uno de nuestros actores favoritos. Pero antes de sumergirnos en el brillo de Dubái, recuerden que su apoyo es el motor de este canal. Si disfrutan de nuestro contenido, no olviden darle a ese botón de me gusta, suscribirse y activar la campanita. Y para aquellos que desean dar un paso más allá y convertirse en verdaderos patrocinadores de la información de calidad, les invito encarecidamente a hacer clic en el botón unirse. Al hacerlo, no solo apoyan a K-Pop, sino que garantizan que podamos seguir trayéndoles estas exclusivas con la profundidad que merecen. ¡Vamos allá! La noche en Dubái no es como cualquier otra noche en el mundo. Es un lienzo donde las luces de neón y la arquitectura futurista se entrelazan para crear una atmósfera de ensueño, casi irreal. Fue precisamente en este escenario de opulencia y prestigio global donde Barb Akhtas decidió escribir el siguiente capítulo de su vida, no solo como un actor en busca de expansión internacional, sino como un hombre que ha encontrado su norte personal. Su viaje a esta metrópolis no fue meramente un desplazamiento geográfico para asistir a una ceremonia. Fue una declaración de intenciones, un paso firme sobre la alfombra roja que simbolizaba la culminación de meses de arduo trabajo y, al mismo tiempo, el inicio de una era dorada en su carrera. Mientras los flashes de los fotógrafos internacionales iluminaban su rostro, capturando la esencia de un galán que ha traspasado fronteras, se podía percibir en su mirada una serenidad que iba más allá del reconocimiento profesional. Había acudido solo, físicamente hablando, sin la compañía tangible de su pareja, pero cualquiera que prestara atención a sus gestos y palabras podía sentir que la presencia de Yağmur Yüksel lo envolvía como una aura protectora. Al recibir el galardón honorífico, un reconocimiento que valida su talento ante los ojos de la crítica extranjera, Barb no se limitó a los agradecimientos protocolares que suelen vaciar de emoción estos eventos. Por el contrario, transformó el escenario en un púlpito de gratitud personal. Con el trofeo en mano, bajo la atenta mirada de la élite del entretenimiento reunida en la sala, sus palabras resonaron con una sinceridad desarmante. Hizo hincapié en que aquel metal brillante que sostenía no era producto de un esfuerzo solitario. Ella ocupa un lugar fundamental en cada uno de mis logros, articuló con firmeza, enviando un saludo que cruzó océanos y desiertos para llegar directamente al corazón de Yağmur. Fue un momento de vulnerabilidad calculada y hermosa, donde el actor dejó claro que, aunque su cuerpo estaba en Dubái, su alma permanecía anclada junto a la mujer que considera su mayor soporte. Los aplausos no se hicieron esperar, pero lo que realmente sacudió los cimientos de la prensa rosa vendría minutos después, cuando las luces del escenario principal se apagaron y comenzó el verdadero espectáculo tras bambalinas. Aquí hago una pequeña pausa para preguntarles algo muy importante, familia de K-Pop. ¿Qué opinan de esta actitud de Barb? En un mundo donde muchos famosos intentan ocultar sus relaciones para mantener esa imagen de disponibles, él hace todo lo contrario y la pone en el centro de su éxito. ¿Les parece romántico o creen que es arriesgado mezclar tanto la carrera con la vida personal? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leer sus debates y teorías. Y recuerden, si quieren que su comentario aparezca destacado en el próximo video, consideren utilizar la opción de supergracias o hacerse miembros del canal con el botón unirse. ¡Sigamos! Una vez descendió del escenario, lejos de la formalidad de la ceremonia televisada, Barb se encontró frente a frente con la prensa turca y los corresponsales internacionales que, ávidos de titulares, no iban a dejar pasar la oportunidad de interrogarle sobre los temas más candentes que han incendiado las redes sociales en las últimas semanas. La atmósfera en el backstage era de una tensión expectante. Todos sabían que había preguntas difíciles flotando en el aire: el embarazo y la boda. Lejos de evadir la cuestión o esconderse tras respuestas ambiguas preparadas por un relacionista público, Barb optó por una transparencia refrescante, casi inédita en su historial mediático. Cuando se le cuestionó sobre los incesantes rumores de un bebé en camino, su rostro se iluminó con una sonrisa que valía más que 1000 confirmaciones oficiales. Con una voz cargada de emoción contenida, expresó: «Sí, estamos atravesando un momento maravilloso en nuestras vidas. Yağmur y yo esperamos que todo salga bien». Esta frase, aunque prudente, fue la chispa que encendió la pólvora. No fue una negación,
Fue una validación implícita de que algo monumental está gestándose en la intimidad de la pareja. La alegría en sus palabras era palpable, sugiriendo que la paternidad es un horizonte que ya vislumbran con ilusión. Pero la prensa, insaciable, necesitaba más. La pregunta lógica que siguió a esta confesión fue sobre el matrimonio. ¿Vendría la boda después del nacimiento, como dictan algunas tendencias modernas, o seguirían un camino más tradicional? La respuesta de Barr fue el titular que todos estábamos esperando y que ahora recorre el mundo. Con una calma absoluta, sonrió y corrigió las suposiciones de los periodistas. Al contrario, Yamur y yo planeamos casarnos este verano, antes de que nazca el bebé. Boom. Ahí lo tienen. Una declaración que no deja lugar a dudas y que estructura el calendario de la farándula turca para los próximos meses. Barr detalló que los preparativos, lejos de ser una fuente de estrés, están fluyendo de manera relajada y progresan adecuadamente. Sí, queremos casarnos este verano, reiteró, sellando así el compromiso público. En cuestión de minutos, las redes sociales colapsaron. Los fans de Yağmur Yüksel celebraron estas palabras como una victoria personal, viendo en Barr no solo a un actor talentoso, sino a un hombre comprometido que honra su relación y sus responsabilidades futuras con una elegancia envidiable. Menuda noticia, amigos. Antes de continuar con los detalles jugosos sobre cómo será esa boda y dónde podría celebrarse, quiero recordarles que en Kepap trabajamos incansablemente para traducir, analizar y traerles estas historias con la rapidez del rayo. Si valoran este esfuerzo, la mejor forma de demostrarnos su cariño es suscribiéndose ahora mismo si aún no lo han hecho. Y atención, porque los miembros del canal que han pulsado el botón unirse tendrán acceso a insignias exclusivas y emojis para usar en los chats en vivo. Anans Allah familia VIP de Kepap, y destacan entre la multitud. Adentrándonos en los detalles más íntimos que han comenzado a filtrarse tras esta confesión en Dubái, fuentes muy cercanas a la pareja han revelado que la maquinaria nupcial ya está en marcha. No es una decisión impulsiva tomada al calor de los focos, es un plan meditado que cuenta con el beneplácito absoluto de ambas familias. Se dice que el clan de Yağmur ha considerado a Barr como uno más de la familia desde hace tiempo, y esta formalización del vínculo es simplemente el broche de oro a una relación que ya funcionaba como un matrimonio de facto. La hermana de Yağmur, según los rumores, se ha erigido como la principal aliada y consejera en este proceso, ayudando a navegar las aguas a veces turbulentas de la planificación de una boda de alto perfil. Pero, ¿cómo será este evento que promete ser la boda del año de la saga Flores de Sangre? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Al parecer, existen dos visiones que están buscando un punto de encuentro armonioso. Por un lado, se comenta que Yağmur sueña con una ceremonia que respire romanticismo, plagada de detalles elegantes, una celebración clásica que parezca sacada de un cuento de hadas atemporal. Por otro lado, Barr, quizás buscando un respiro de la artificialidad de los sets de grabación, se inclina más por una ceremonia íntima, en contacto directo con la naturaleza, algo más orgánico y privado. A pesar de estas diferencias iniciales, las fuentes aseguran que el amor y la comprensión mutua han prevalecido, y la pareja ha encontrado un terreno común. Un concepto que fusionará el glamour con la simplicidad. Se ha filtrado que ya han realizado inspecciones preliminares en varios lugares emblemáticos de Estambul, con una preferencia marcada por las localizaciones que ofrecen vistas al majestuoso Bósforo. Imaginan una boda en un cálido día de verano, pero aprovechando la brisa fresca de la tarde-noche estambulita para la celebración. La idea de casarse antes de la llegada del bebé ha sido recibida con entusiasmo también por las familias desde una perspectiva tradicional y emocional. Consideran que es el paso correcto para recibir al nuevo miembro en un hogar ya constituido legal y espiritualmente. La expectación es tal que los expertos en moda ya están haciendo sus apuestas. ¿Quién diseñará el vestido de Yağmur? Se espera que sea uno de los secretos mejor guardados y más comentados del año, mientras que para Barr se predice un traje que combine la sastrería clásica con toques modernos, fiel a su estilo impecable. Ahora quiero que usen su imaginación, familia. ¿Dónde se imaginan ustedes la boda perfecta para Barr y Yağmur? ¿Prefieren la idea de un palacio otomano a orillas del Bósforo con todo el lujo, o les gustaría más verlos en una boda estilo bohemio en un jardín secreto? Quiero leer sus propuestas de locaciones. Además, aprovecho para preguntarles, ¿a qué otro famoso turco les gustaría que investigáramos para el próximo video? ¿Karen Burson? ¿Hande Erçel? ¿O quizás alguien de las nuevas series de temporada? Su deseo es nuestra orden aquí en Kepap. Volviendo a la noche mágica de Dubái, hay un detalle conmovedor que circuló tras bastidores y que humaniza aún más a nuestro protagonista. Se dice que,
Inmediatamente después de bajar del escenario, con la adrenalina aún corriendo por sus venas, Bar grabó un mensaje de video privado para enviárselo a Yağmur. En él, sus palabras fueron sencillas pero devastadoramente románticas. Este premio no es solo para mí, es para nosotros. Este gesto, pequeño en apariencia, encierra la magnitud de su compromiso. La energía positiva que irradiaba el actor durante todo el evento no pasó desapercibida para nadie. Quienes estuvieron cerca aseguran que Bar está viviendo, sin lugar a dudas, el momento más pacífico y pleno de su vida. Mientras tanto, en Turquía, Yağmur seguía cada movimiento de su prometido a través de la pantalla, rodeada de su círculo más íntimo que no dejaba de animarla. Amigos cercanos relatan que, al escuchar las declaraciones públicas de amor y los planes de boda, ella comentó emocionada: "Este verano será muy especial para nosotros". La conexión entre ambos parece inquebrantable, fortalecida por la distancia momentánea y la promesa de un reencuentro inminente. De hecho, la curiosidad ahora se centra en el momento en que Bar aterrice de vuelta. ¿Dónde se encontrarán? ¿Será un reencuentro público en el aeropuerto o algo privado? El futuro cercano pinta un cuadro idílico. Tras la boda de verano, los rumores sobre la luna de miel ya han comenzado a girar la ruleta de destinos exóticos. Las playas cristalinas de las Maldivas, la espiritualidad de Bali o el encanto histórico del sur de Italia son los candidatos más fuertes. Lo que es indudable es que la declaración de Bar en Dubái no solo fue un hito profesional, sino el prólogo de una nueva vida. Estamos a las puertas de ver a la pareja junta por primera vez tras este anuncio, y la industria entera contiene el aliento. Se ha hablado de ellos como el amor del año, y todo apunta a que este verano será inolvidable, no solo para Bar y Yağmur, sino para todos nosotros que hemos seguido su historia paso a paso. Así concluye este informe especial, familia. Hemos viajado desde el brillo de los Emiratos hasta los sueños de una boda en el Bósforo. Bar Baktas ha hablado, y su mensaje es claro. El amor, la familia y el éxito pueden ir de la mano si se tiene el coraje de abrazarlos abiertamente. Estamos ante el nacimiento de una de las familias más poderosas y queridas del espectáculo turco. Desde K-Pop, prometemos mantenerlos actualizados con cada detalle del vestido, cada invitado a la boda y, por supuesto, cualquier novedad sobre ese bebé que ya es famoso antes de nacer. No se vayan sin dejar su me gusta si este video les ha emocionado tanto como a mí escribirlo. Y por favor, consideren apoyar nuestro trabajo haciendo clic en el botón unirse. Su contribución directa nos permite seguir mejorando la calidad de nuestros guiones y ediciones. Suscríbanse, activen las notificaciones y compartan este video con todos los fans de las series turcas. Nos vemos en el próximo video con más exclusivas. Hasta la próxima.